Yo quisiera ser de hospedador para darle un poco la palabra a las personas que necesiten hablar. Sí. Hola, doctora Alda. Buenas tardes. Ahora sí. Almirante, ¿cómo está? Presente. Aquí saludándolo, contenta de verlo. Igualmente, doctora, Bienvenido, igualmente. señor. Muchas gracias. Le estaba pidiendo al profesor Jonathan a ver si me puede dar la oportunidad de ser hospedador para ir dándole la palabra a las personas que tengan que exponer algo. Muy bien, vamos ya. Ustedes me escuchan, ¿verdad? Sí, profe, le escuchamos. Bueno, Sí. eh, la última vez, lastimosamente no pudimos ni siquiera hablar porque estaba en las dos ocasiones me fue tan difícil contactar con ustedes. Por eso que les había dejado esa tarea para compartir hoy, porque resulta que esto tiene que tener calificación y lastimosamente no pudimos interactuar personalmente, pero esta es la oportunidad eh, que pueden ustedes. Eh, a ver, un ratito. Un momentito, por favor. Ahí está. Eso es lo que querían. Miren, habíamos hablado que íbamos a formar equipos de a dos colegas cada uno. Les había pedido que lean esos dos documentos tan breves, tan simples, y que podamos discutir esto teniendo ustedes la voz. Uno era el resumen sobre los secretos del liderazgo de este general Colin Powell, que insisto, de ninguna manera porque fue militar, sino porque realmente están, como les había dicho, resume todo el tema del liderazgo en cualquier ámbito. Está este liderazgo empresarial, que es también muy similar, pero que a ustedes les interesa más este liderazgo político, que camina por otro lado, no con ese criterio de empresa, a pesar de que se suele decir que el gobierno es como una empresa. Yo no creo en eso. La empresa tiene un poquitito de estrategia y más de números y cuestiones algorítmicas. Sin embargo, la conducción política es diferente, ¿verdad? Cada equipo de a dos que elaboraba una pequeña presentación, si tienen esa presentación, o si no había dos, con 5 a 8 minutos para compartir para el día de hoy. Es deseable, decíamos, que cada cursante lea enteramente ambos documentos para poder discutir llegado el caso. Pregunto si ustedes están en condiciones y quiénes están en condiciones de hacer esa primera presentación. Tenemos 13 equipos, 13 equipos. No necesariamente de 1 al 13 en orden numérico, pero el que quiera. Aquí tengo el nombre y la tarea de ustedes, de tal forma que puedan empezar y hablar brevemente de eso que les toca a ustedes. Adelante, Juanita Alfonso. Sí, profe. A mí me corresponde justamente como grupo uno con la compañera Raquel y estamos para Sí, iniciar sin problema. empecemos directamente. Yo no Y sé si quiero puedo hacer darles una pequeña presentación si es que me dejan compartir. exactamente. A ver un poco cómo puedo hacer. Sí, claro que sí. Hasta el momento no me permite hacer No, presentación. un momentito, sí, sí, porque yo estoy Dale. pasando esto, pues, ¿verdad? Entonces,
Stop sharing. Stop sharing. Ok. Voy a tratar de hacer, Juanita, sea... El profesor Jonathan me tiene que dar la posibilidad de que yo sea el hospedador y así sucesivamente para que yo vaya siguiéndoles o cediéndoles a ustedes, ¿verdad? No tengo condiciones de hacerte hospedador. A ver si puedo Ahí ahí. le escribí a Johnny, a ver si Ya, es que I nos da have put retorno. chat asking hello recurring. Hello to the waiting room remove food. Juanita, vos desde tu compu no podés compartir tu No, imagen. está No, bloqueado. Solamente no, los HOTS pueden hacer la presentación. sí, exactamente. Y yo no estoy de host también porque si no podría, ¿verdad? Dando un clic sobre el icono de Juanita yo podría hacer eso, ¿verdad? Pero no. Waiting, no tengo un segundo. A ver. No sé si hay otros compañeros que quieran iniciar y entonces después nosotras volvemos sin problema hasta que solucionemos este inconveniente, porque justo es algo lindo lo que queríamos presentar. Y muy importante también, porque por el hecho de la calificación, que necesariamente tenemos que tener algún parámetro, ¿verdad? Sí, Profe, sí, nosotros somos sí, del grupo 4. Jorgelina te habla. Ailín sí, Cáceres y Jorgelina Candia. sí. Ailín es una compañera que está con su bebé, acaba de tener su bebé y no va a poder estar en la presentación. Entonces conmigo va a estar también el compañero Gustavo, Bernal. Gustavo Bernal, Bernal, sí. ¿verdad? Sí, cómo no. ¿Y ustedes Entonces, tienen una presentación que hacer o van tenemos también directamente? no, tenemos presentación también, profe. Me gustaría realmente Sí, presentar sí, porque sí. hemos trabajado para eso y Sí, para sí, sí, nosotros va a ser muy pero importante claro, proyectar. claro que sí. Lastimosamente se fue el profesor Jonathan sin que yo les pueda dar, ¿verdad? La cosa, hasta el video, chat, rename. No. Muy bien. Juanita, ¿qué dijo el profesor Jonathan? Y la compañera Jorgelina creo que va a proyectar, profesor, y vamos a estar explicando ya conjuntamente. No podemos, compañeros, hasta que nos habiliten. No podemos Ah, ya, proyectar. Dice, ya. el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes, dice. El mismo problema tiene Juanita. Ah, ya. Entiendo. Pero tenemos ese material, profesor, como dijo la doctora ahí, Sí. Jorgelina. Yo también le estoy llamando al profesor Jonathan y no contesta porque yo tendría que poder delegar esto, pero no es posible. Ahí está.
Profe, se podría también preguntar a ver si otros compañeros, aquellos que no prepararon su material, a lo mejor de por Sí, ahí sí, podríamos sí. empezar, ¿verdad? Sí, claro, 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 claro. Digo, ¿Hay, ¿verdad? hay alguno que quiere hablar de algo mientras tanto de su tema? ¿Hay alguien que no preparó un PowerPoint para esto? Qué fracaso. Bueno, profe, a modo de... yo estoy con la compañera Jorgelina, pero vamos a ir compartiendo mientras tanto que tengamos la conexión, ¿verdad? Porque creo que todos tenemos materiales de proyección, ¿verdad? Pero podemos hablar, yo principalmente vamos a ir compartiendo un poco lo que es la lectura de lo que es este señor Powell. Encontré Sí. que verdaderamente no solamente es muy inteligente, es un sabio prácticamente. Como dice en su Sabio. libro mismo, aparte de ser caballero, es un gran líder en la Vos sos forma de Ailín las Cáceres, diferentes ¿verdad? dicciones. ¿Cómo? Vos sos Ailín Cáceres. No, yo soy Gustavo Bernal. Ah, pucha. Perdón, Gustavo. Dale. Gustavo Bernal soy. Ya, ya, No, ya. Gustavo Bernal, profe, si me permitís, compañero, para aclararle mal, profe. sí, Estamos ahí entre dos, fuimos designados, profe. Jorgelina Candia que les habla y la compañera Ailín Cáceres. Ailín Ya. Cáceres está con su bebé, no va a poder Así mismo. Y participar. sí. Jorgelina, vos vas a hablar con Gustavo Bernardo. Así es, ¿verdad? Exactamente, así No, mismo. no quieren Así es, enviarme. profesor. De mi parte también, mi grupo que estaba, la otra compañera, creo que ya no está más dentro del plantel también. Y entonces justamente ahí coordiné con la No, otra no, no, Jorgelina, como estaba solo también para compartir los materiales y hablar, al no tener también fantástico, mi dúo. fantástico. Les propongo una cosa. Envíenme a mi correo y yo voy a abrir ahí esa presentación que tengan. Mi correo es cibarbenítez, así como mi nombre, cibarbenítez todo junto, @gmail.com. Juanita, si puedes enviarme, también Gustavo, envíenme y yo les paso, trato de compartir lo que tengo ahí. Bueno, ahí con Jorgelina es lo que tiene para Jorgelina, enviar. espero que me envíes cibarbenítez@gmail.com. Sí, ciberbenítez@gmail.com. Ahora mismo Sí, intento todo enviarle. minúscula, con C, con B Sí, larga y Benítez. sí, ya tengo, profe. Dale. Y bueno, el que quiera compartir algún PowerPoint, entonces me pasa a esa dirección, ¿sí? Y a medida que terminamos, yo voy recurriendo a eso. Hasta ahora no tengo ni un correo. Profe, ahora te mandé el mío, si es que te Todavía, llegó. todavía no llegué. Ah, bueno. Ahora sí, ya está. Ahora sí llegó, Juanita. Ya comparto enseguida y empezás hablando, Juanita, por favor. Muy bien. Profe, bueno, estás ahí, le envié también el mío a su correo. Listo. Perfecto. Terminado esto, ya compartimos. Acá voy a dejar a cargo de Juanita. Share screen.
Ahí está, Juanita. Puedes continuar, empezar nomás ya rápidamente y yo voy Muchísimas gracias, cambiando. profe. A medida que me decís, yo voy cambiando. Dale. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Y a la doctora Alda también que está presente. Como grupo 1 nos corresponde defender o exponer lo que sería a Powell como provocador. Siempre dentro de una investigación o de una exposición es bueno saber de quién vamos a hablar o sobre quién estaremos hablando. Entonces, en la siguiente página tenemos una breve introducción. Colin Laurel Powell fue un militar, diplomático y político estadounidense. Asimismo, se desempeñó como general de 4 estrellas dentro del ejército de los Estados Unidos. También se desempeñó como presidente del Estado Mayor Conjunto durante la Guerra del Golfo. Asimismo, como presidente del Estado Mayor Conjunto durante el gobierno de George Bush y luego fue su secretario durante la administración, asimismo, del presidente George Bush. Siguiente. La carrera de Powell estuvo centrada en lo que respecta al liderazgo en dos cualidades principales: la capacidad para ajustarse y adaptarse al cambio, y asimismo la de proveer y anticiparse ante situaciones que producen cambio. Él siempre decía que es bueno ser respetado por sobre todo y no caer, que no es tan importante caer bien a los demás, sino que es importante el rendimiento antes que la popularidad. Asimismo, Powell destaca que las cualidades de un buen líder están marcadas por tener la capacidad de valorar el instinto, asimismo la experiencia, y dentro de eso tenemos que tener en cuenta que un líder tiene que saber confrontar los miedos, dar el mayor esfuerzo posible en un trabajo, no tiene que abandonar la comunicación y asimismo tiene que tener contacto con todas las personas que están bajo su mando. Es por eso que él siempre decía que es bueno ver al jefe no como una autoridad, sino como una persona capaz de desarrollar las energías que tiene uno mismo. Asimismo, él decía que es bueno asegurar el respeto y el mayor rendimiento de una manera de conseguir la lealtad y el afecto de los subordinados, siempre dentro del marco de que el líder tiene que ser respetado. Siguiente. Dentro del libro que nos corresponde analizar o tener como lectura, Orel Harari describe a Colin Powell como un provocador, en el sentido de que, siendo el más importante militar y estadista de los Estados Unidos, fue sobre todo un caballero en la personificación de cortesía. Es decir, su persona es la de un caballero que tiene la convicción de que las personas con temor no toman iniciativas o no cumplen con sus responsabilidades, sino que reflejan sus organizaciones. Y él siempre resumía que el que es responsable a veces significa tiene que tener que machacar a otras personas. Siguiente. Bonita, una pequeña cosa para ir un poco sobre el programa nomás. Este Sí. liderazgo situacional que está en el... Esto es el liderazgo situacional, eso que habías dicho, ajustarse al cambio, que tuvo esa capacidad. Se pone como ejemplo en todos los libros cómo cambió el liderazgo con esta cuestión de la pandemia. Pero de antemano, ya podemos calificarlo como tal también. Adelante, Juanita, ese es el siguiente. Sí. Dentro de estas cualidades también que él mencionaba, el libro también menciona los 5 principios que Colin Powell tiene como fin o como norte, que son 5. El primero es: haga que el rendimiento y el cambio sean prioridades en la dirección de la organización. 2 es definir las reglas del nuevo juego y lograr que todos participen de ella. El tercero es asegurarse de que los mejores están más satisfechos que aquellos de pobre rendimiento. El cuarto es deshacerse de aquellos de pobre rendimiento. Y el quinto es considerar la posibilidad de que si nadie se considera machacado, no se puede estar presionando lo necesario. Y ahora la compañera Raquel va a pasar a explicar.
Eso también, eso, deshágase de aquellos de pobre rendimiento. Ustedes que van a ser líderes políticos, les pido que tengan en cuenta esto. Es doloroso a veces, pero así. El líder que funcionó, que hizo algo, sale con una cantidad de gente que le admira y le respeta y otra gente que le odia, pero le respeta. Eso es así. Eso deshacerse, no, pobrecito, que esto, que además que yo le conozco, no funciona para el liderazgo. Cuando uno sale, tiene que salir con la mitad más o menos contentos y respetándoles. Y otro, no tanto como la mitad, descontentos, pero también respetándoles. Adelante la siguiente, por favor. Y buenas tardes, profesor Raquel Argaña, cursante. Profesor, Bien. entonces, una pregunta antes de entrar en el tema. ¿Es mejor que uno sea seguido por admiradores o porque le admira a uno y no por temor? ¿Sería así? Es No, una no, respeto, digo yo, respeto, que le respeten, porque cuando uno sale de haber liderado algo, necesariamente a algunos les cae bien y a otros no les cae tan bien, ¿verdad? Pero el liderazgo tiene que ser de tal forma que incluso estos que fueron perjudicados, entre comillas, se queden con el respeto. Que hablen mal, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Pero eso es, ¿verdad? No hay que tratar de caerle bien a todo el mundo. Eso no significa lo contrario, caerle mal a todo el mundo. Adelante, Sí, Raquel. entiendo, profesor. Entonces, lo que respecta a lo que es el primer punto, que haga que el rendimiento y el cambio sean prioridades en la dirección de la organización, esto significa que es la importancia de aumentar el rendimiento y retar el statu quo. Son dos elementos clave para el éxito. Dice Sí. que hay que ayudar a otros que puedan hacer lo mismo que uno hace, o mejor inclusive. Muy bien. Proveer a las personas de las herramientas, las tecnologías y los adiestramientos necesarios para desarrollar sus habilidades y destrezas. En este modo se incrementa el nivel de responsabilidad personal dentro del grupo, dentro del equipo. Ayudar a que las personas eliminen hábitos y esquemas que ya no sirven ni cumplen ninguna función en la organización. En cuanto al segundo punto que dice define las reglas del nuevo juego y logre que todos participen de ellas, en este sentido establecer una amplia agenda de trabajo con las prioridades, las metas y valores y proveer a todas las herramientas y adiestramientos necesarios para que emprendan acciones ambiciosas. Muy bien. Insistir en que cada uno debe asumir la responsabilidad de buscar el mejor modo de ejecutar los puntos de la agenda. Muy bien. En lo que respecta, Raquel, sí, te invito a que apresures un poco de tal forma que le demos, dan 6 minutos de desarrollo, son sí, ya 8. estoy Sí, por adelante, terminar. adelante. El tercer punto, profesor, en lo que refiere a asegurarse que los mejores estén más satisfechos. Sí, Compensar a aquellos que se han comprometido más con la nueva agenda. Recordar que eso no es un juego de suma cero, sino que existen oportunidades para todos. En cuanto a lo que es el punto 4, deshágase lo que usted estaba diciendo antes, deshágase de sí. aquellos de pobre rendimiento. Esto es importante, hay que deshacerse, no hay que tener compasión por nadie. En cambio, el punto 5, considerar la posibilidad de que si nadie se considera machacado, quizá usted no está haciendo un buen trabajo. En este punto, no equivocarse, no se trata de crear hostilidades dentro del grupo, dentro de la organización, sino más bien obligar a que los empleados adopten compromisos, realmente. Fantástico. Hasta ahí, profesor, los principios ya Muy bien, explicados. listo. Me gustaría que puedan participar también todos los compañeros que estén escuchando. Pueden pasar tranquilamente, levantar la mano o hablar directamente y listo, ¿verdad? Vamos a buscar el otro compañero que ya envió su PowerPoint. Está muy bien, ¿eh? Creo que ya se puede compartir desde en ¿Así? nuestra máquina. Sí, o sea, a mí ya no me sale de que me prohibieron compartir. Ah, make host. Sí, acá está. Make host. Ahí está. Gustavo Bernal ya está ahí como co-hospedador. Puedes hacerlo Sí, Profe, que... estoy con Jorgelina yo, profe. sí, Ah, hay otro compañero que le tiró antes que yo su material, profe. No sé si no, respetamos eso. no, adelante, Jorgelina, Ah, adelante, por perfecto. ganar tiempo. Adelante. Ay, no.
Me dice anfitrión inhabilitado. Otra vez. Ahí yo ya le envié mi material, profe, entonces vamos a valernos de su, por favor, de su ayuda para que pueda proyectar nuestro material. Yo ya le envié también en su Lo que yo correo. tengo Rubén Artaza, ¿verdad? Jorgelina Candia. Rubén Antonio, Así es. no recibí el tuyo hasta ahora. ¿El mío, Y ya- profe? Rubén Artaza. Sí, ese sí. Bueno, Yo ya envié, profe. Bueno, vamos a darle a Artaza que haga mientras tanto, sí, Rubén. Te sí, no proyecto hay problema, tu profe. PowerPoint. Te proyecto tu PowerPoint. Bueno, gracias. Bueno, profesor, yo estoy con la compañera Ana María Benítez. Ana Ah. hoy se comunicó conmigo por una cuestión de carácter personal y de salud. Lastimosamente no va a poder estar. Quiero que se tenga la comprensión al caso. De todas maneras, yo voy a hacer una pequeña exposición, ¿verdad?, del tema que nos concierne, que es bastante interesante en el manejo del liderazgo, Sí. que es la promoción de choques de ideas, ¿sí? Sí. Ya la compañera que nos antecedió, Juanita, dieron una Ya bibliografía de lo que fue el general. Sí. Siguiente, por favor. Vamos Vamos a ir. un momentito. Bueno. Lo que fue el general Colin Luther Powell, que Colin Powell. Sí, ahí está. Ana María Benítez, que por no culpa está, y de Rubén. Ana María, Sí. sí, por culpa de la pandemia en el año 2021, el 18 de octubre, fallece en el Hospital Militar de Maryland, lastimosamente, Sí. ¿verdad? Pero es importante destacar que fue un general de 4 estrellas, no se llega a esa alta jerarquía en los Estados Unidos así nomás. Fue un gran diplomático y un gran político. Fue secretario de Estado Así en la mismo. época del presidente George W. Bush. Y bueno, y estos principios que hoy estamos exponiendo los compañeros y en este caso mi persona, fueron realmente redactados cuando él estaba como presidente del Estado Mayor Conjunto en la Guerra del Golfo de 1991. Sí. Creo que esa experiencia dio un fuerte hincapié al sistema de liderazgo que él nos propone y nos impone, que hoy en día es de mucha importancia. A mí me gustó este punto, ¿verdad?, que es la promoción de choques de ideas, así como también, ¿verdad?, las cualidades que le hacían al general Powell, que tenía esa capacidad que usted mismo mencionó de ajustarse y adaptarse a los cambios que se venían, ¿verdad?, y de esa forma también anticiparse a situaciones que pudieran producir esos cambios. Entonces, él decía que como líder debe expresar su visión en términos simples que motiven a los demás a seguirle, decía, ya que un buen líder sabe que ser respetado es más importante que caer bien, que fue el punto que comentó la compañera hace rato. Muy bien. Bueno, en ese contexto es importante destacar algunos puntos, ¿verdad? Él, para promover este choque de ideas, leí algo muy interesante. Dice que él nunca se colocaba detrás de su escritorio, sino que él, para tener una comunicación franca con su interlocutor, buscaba un ambiente cálido, un ambiente directo. Entonces, de esa forma, él obtenía la información sincera y de buena mano de su interlocutor. Y de esta manera también él tenía el contacto con la realidad y evitaba esos filtros que muchas veces los oficiales superiores o de mayor rango establecían entre él y su tropa. Bueno, en este choque de ideas, él persigue como meta, establecía un sistema ruidoso que vamos a ver ahora más adelante. Para establecer este choque de ideas, él pone 5 puntos muy interesantes, ¿verdad? El primero es mantener un sistema real de puertas abiertas. ¿Qué significaba esto? Dice que
así como lo he expresado el líder debe fomentar la comunicación en cada rincón. ¿Qué hacía Powell? Él era una persona muy metódica y siempre utilizaba el mismo camino para llegar a sus oficinas, a los efectos de que podían los subalternos y los empleados de menor rango acercarse a él y expresarle sus ideas, sus preocupaciones y sus problemas del trabajo. Entonces, de esa forma, él obtenía la información precisa, segura y directa de la fuente, y así él tenía la mayor amplitud de conocimiento para poder solucionar el problema. Y uno de sus refranes que establecimos ahí dice: el día que la gente deje de venir a contarle sus problemas, usted ha perdido su liderazgo. Sí, en términos Entonces, militares, el día que el sí, soldado deje de contarle sus problemas, perdió usted su liderazgo, decía el general Powell. perdió. Adelante, Eso adelante, es. adelante. Sí. Muy interesante la frase realmente, y ayuda mucho. Realmente ayuda para las personas que están en las tomas de decisiones. Siempre es importante el conocimiento que inclusive te otorga el subalterno y los de rangos inferiores, ¿verdad? Sí. El segundo Adelante. punto, como para llegar a este choque de ideas, dice que era fomentar un sistema ruidoso. Y bastante interesante este punto. ¿Por qué? Porque él hace que la información fluya en todos los ámbitos, ¿sí? Y con eso él hace una diversidad de opiniones, y ahí hace el intercambio de ideas, el intercambio de pensamiento de sus subalternos. Este sistema ruidoso muchas veces se contrapone con algunas formas de liderazgo, porque hay, digamos, liderazgo que dice que cuando menos la información conoce la persona, es más valiosa. Y él, por el contrario, él dice que hay que darle la información a todos, y con esa información, ¿verdad?, va a promover este choque de ideas, este choque de pensamientos, y él va a generar un tercer pensamiento real, que es realmente la solución del problema que se presenta. Muy interesante el segundo punto. Muy bien. Luego dice, como tercer punto para este sistema de choques de ideas, dice que utilizar todos los medios a su alcance, y así crear una mayor comunicación que permita que los rangos y jerarquías se interpongan en el proceso. Bueno, en este sentido, él dice que las opiniones están en la primera fila, pero también él, a pesar de sus primeros hombres, de sus comandos generales o de sus mandos superiores, él también prefiere a gente de afuera que participe en la discusión. Es una persona que se nutre o que se nutría de mucha información para llegar realmente a la solución del problema o llegar al objetivo que estaba trazado. Entonces, él saca ese temor de dar información a las personas adecuadas, pero también habla del sistema de cómo seleccionar al personal, que al final voy a mencionar un poquitito, ¿verdad? Muy bien, adelante. Cuarto punto, ¿verdad?, es, por supuesto, ya desde el 1991, a estos tiempos, la tecnología es una herramienta fundamental para la comunicación, para la transmisión de ideas. Hoy en día, gracias a la tecnología, estamos en este apasionante mundo que hoy nos toca. Entonces, él dice que la tecnología incrementa el nivel de comunicación. Entonces, él fue muy partícipe de la utilización de nuevas tecnologías, así asegurarse de que todas las personas involucradas realmente tengan la información correcta, y también no escatima las inversiones que se debe hacer en ese sentido. Ese es en el uso de la tecnología. Y el siguiente, profesor, por favor. Sí. El último. Vamos. Bueno, y este es un punto interesante. Dice que evite la barrera y las guerras internas que impiden la comunicación. Bueno, hay que tomar medidas. Él es una persona que otorga
a las personas con mayor capacidades recompensas y a lo que usted dijo hace rato, es eliminar a las personas que no van a aportar, que eso va a ser una barrera. El Yaranga, como mencionó hace rato, un líder debe rodearse de personas muy capacitadas en todos los ámbitos donde va a enfocar su liderazgo, donde va a marcar su liderazgo y por ende también tener la entereza de saber decir que no a aquellas personas que no aportan o que tienen un aporte escaso, que por el contrario, a eso se llama la barrera, ¿verdad? La barrera que le va a impedir a él llegar a los objetivos. Bueno, y por último, estos principios de Powell también son conocidos como la regla 10-80-10. Sí. Se utiliza en el contexto de la toma de decisiones, de la gestión de personas en una organización, en una empresa, no solamente en el ámbito militar, también en el ámbito administrativo, en el ámbito político sobre todo, y en todos los lugares en donde se toman decisiones, ¿verdad? Este principio establece que el tomar decisiones, un líder debe divide al personal en el principio 10-80-10. ¿Por qué 10-80-10? Porque el 10% del personal deben ser personal de alto, con una capacidad mayor, ¿verdad? Superior. El 80% son aquellas personas que tienen una capacidad y que sean competentes y eficientes para cumplir las instrucciones, y el 10 es las personas, el 10% de su plantel, bueno, son aquellas personas de bajo rendimiento o con problemas de desempeño, ¿verdad? Que también hacen a la realidad del liderazgo. Este sistema de Está bien. choques de ideas, profesor, ya terminó, es el sistema también que se puede llamar la tormenta de ideas. Yo suelo utilizar eso, la tormenta de ideas. ¿Por qué la tormenta de ideas? Entonces vos pones al tapete el problema, ¿verdad? Y lanzás una solución en el cual tu equipo primario, tu equipo ejecutivo, como uno le quiera llamar, empiezan a otorgar varias ideas para llegar al objetivo principal, y de la toma de todas esas ideas sale una idea principal. Sí, y en perfecto. ese contexto, entonces, es muy bueno este principio. Bueno, con esto quería terminar nomás. Muchas gracias, profesor. No, gracias. Está muy bien, Gustavo. Vamos a ver si podemos, el siguiente, si encuentro mi correo. Ahí le envié por otro correo, profe, mi trabajo. Dale, miro ahora mismo. Ok. Un momentito, ya está bien. Ignacio Ramírez Prado. ¿Sí? Hola, ¿me está escuchando, profe? Sí. ¿Vos quién sos? Yo soy alumno suyo, profesor. Estoy en el grupo 8. Ya. Ignacio Ramírez. Ignacio Ramírez, ¿verdad? Sí. El punto sobre el cual Oscar voy a hablar. Montañez. Sí. A ver, un momentito. ¿Cómo no, profe? Ignacio, un momentito, a ver si podemos darle un poco la palabra a Jorgelina, que hace rato está esperando. Genial. Sin ningún Pero problema. Muchas este gracias, es el momento profe. que no recibo ningún... Jorge Isidre. Ya encontré. Te doy a vos primero, Jorgelina. Gracias, Eso es la profe. número 1 del principio. Perfecto. Y después te pido que entres, Ignacio, ¿sí? Bueno, Sin muy ningún bueno. problema, profesor. Gracias. Buenas tardes para todos. Yo creo que la presentación está de más. Profe, un gusto de ser su alumna, un tema interesantísimo. A nosotros, equipo 4, con el doctor Gustavo Bernal y Ailín Cáceres, nos designaron la tarea de desarrollar un tema bastante interesante, que es nunca vayas buscando el no. Powell es una persona metódica que analiza las circunstancias y comprende las reglas de juego que está jugando. Muy bien. A su vez,
Él no duda en presionar las cosas hasta el límite cuando la situación así lo requiere. Tampoco duda en trabajar alrededor de las reglas de juego de manera creativa y sin romperlas. Sí. Esta es otra lección importante. No sé si me está... Vos estás Ahí. viendo, Jorgelina, ¿verdad? Ahí. Sí, sí, ahí estoy viendo, sí, profe. Sí. Otro más, el siguiente, Sí. por favor. Sí, cómo no. Ahí está, la lección importante. Resulta ser que esta es otra lección importante. ¿Por qué? Porque especialmente en las grandes organizaciones en donde las burocracias son las reglas del día a día, en estos tiempos. Toda la trayectoria profesional de Power está llena de ejemplos en donde él asume retos. El siguiente, profe. Asume retos. Casi no veo porque se ve muy chiquitita. Asume retos. Que plantea la situación según su criterio. Los líderes efectivos tienen la obligación de crear un ambiente en donde las personas sientan que ellos mismos tienen la autoridad y la obligación de presionar para que se cumplan las iniciativas y se incremente el rendimiento. Ese es un verdadero líder en realidad, ¿verdad? Tiene que Así sentir es. que tiene ese poder de presionar para que a través de la presión, ¿verdad? Se pueda incrementar el rendimiento. Muy bien. El siguiente, profe. Ahí está. Sí. Sin coraje no hay gloria. Sin coraje no hay gloria. Así mismo. Nunca sabrá lo que puedes obtener hasta que no lo intente, dice él. Por lo Una de tanto, sus reglas. ¿cómo? Es una de sus reglas. Adelante, ¿no? Por favor. Por lo tanto, inténtelo. Viva de acuerdo al dicho militar, sin coraje no hay gloria. Es mejor que las cosas se realicen adoptando riesgos inteligentes y calculados en vez de seguir los procesos normales. Muchas veces es más fácil pedir disculpas por hacer algo que conseguir autorización para realizarlo. Y eso es el ser audaz, profe. Hay que ser audaz también, ¿verdad? Y Así desafiar. es. Así es. Hágalo mejor el siguiente, profe. Ahí mismo, persiguiendo cada opción. Hágalo mejor persiguiendo cada opción. Presione para que las cosas se realicen, ya que muchos profesionales se ha visto bloqueado debido a la retinencia de un gestor que les cierra el paso. No es hasta que se produce el resultado exitoso que se encuentra el nivel que separa a los empleados más valiosos del resto. Ahí recién uno se da cuenta quién es bueno y quién a uno no le sirve, así como decían los compañeros, ¿verdad? Que a las personas no hay que tener compasión, ¿verdad? No, No, a ver un poco, no tanto así como compasión, todo eso son atributos del líder también, ¿verdad? El aishinyaranguismo, eso es lo que nos hace mal. Eso es lo que nos sirve. Ese que nos sirve, no funciona. Y hay que tomar decisiones, profe. Hay que tomar decisiones. Así mismo, eso es. Algunas veces uno puede caer de pesado, puede caer de argel, ¿verdad? Pero me encanta, el líder sí. tiene esa gran responsabilidad de tomar medidas cuando no le está funcionando su personal, ¿verdad? Así mismo. Ahora que todo el mundo quiera esforzarse. No importa que dirija un pequeño departamento o una gran organización. A usted le corresponde el crear un contexto en el cual cada uno desee tomar acciones que constituyan una diferencia, porque eso es lo que se busca, ¿verdad? Marcar la diferencia. Muy bien, sí. No castigue los fracasos, a menos que las personas sometan a la organización a riesgos indebidos. Nunca es pecado fracasar en algo,
sobre todo cuando se persigue un buen objetivo. Eso sí, hay que encontrar los medios para evitar que un mismo error se cometa 2 veces. No invierta en el siguiente, profe. Sí, vamos. Ya está. No castigue los fracasos. El siguiente, no inviertas. Sí, ahí está. No invierta en organizaciones que castigan a aquellos que toman riesgos. Este es un corolario del principio número 3 de Powell. Sí. Si usted trabaja para una organización que limita los esfuerzos de cada cambio y penaliza a aquellas personas que toman riesgos, comience a actuar para marcharse del lugar. Recuerde que usted será más atractivo para un futuro patrón. O sea que en realidad en un lugar en donde te castigan por querer hacer los cambios que crees que debes de hacer y no te permiten, entonces no tenés nada que hacer en el lugar, ¿verdad? Eso es lo que nos dice en esto Powell. Y no sé, el compañero Bernal, si me escucha. Sí, Sí, debe justamente estar, vamos sí. a compartir también ahí. A mí lo que me gustó mucho, así como decía la compañera profesora y compañeros, esta visión que tuvo Powell, como aparte de ser líder, él también se colocaba como un caballero. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchas veces él actuaba de no que caigan las personas sin haber agotado todas las instancias, ¿verdad? Entonces él decía en su frase que más me inspiró: sin coraje no hay gloria. Si estamos hablando de un liderazgo, siempre debe haber un coraje sobre el ámbito, ¿verdad? Entonces, sobre ese principio que él diseñó en todas sus pautas y todos sus ejemplos, ¿verdad? Decía en una parte que rescaté que las personas atemorizadas no toman iniciativa o no cumplen sus responsabilidades y por lo tanto sus organizaciones sufren como consecuencia de ello, dice, ¿verdad? O sea, siempre hay que tomar una responsabilidad que muchas veces en una organización son irresponsables en un grupo de personas. Y él ahí analiza inclusive las características de cada persona que integra esa organización. Por eso él decía de que nunca debes tener un no, siempre tenés que ir hacia adelante. Muy Entonces, bien. sí, el ser responsable a veces significa tener que machacar a algunas personas de una u otra manera, dice él, ¿verdad? Entonces, un líder no puede complacer a todos también. Aquellos líderes que tienen miedo de ofender a algunas personas y aspiran a que todos actúen como ellos lo hacen, están instalados en el camino de la mediocridad, ¿verdad? Eso es lo que él dice. O sea, evidentemente a lo largo de todo lo que es el contenido de los principios de Powell, excelente profesor, una excelente persona, evidentemente enfocó en varios ángulos y así pudo escalar inclusive varios altos cargos en un país prácticamente que maneja el mundo, como Estados Unidos, por decirte, ¿verdad? Sí, Entonces respetado hasta ahora, tipo, sí. es admirable toda su lucha, toda su construcción y todo lo que escribió también en estos materiales, muy interesante, que ayudaría muchísimo a la sociedad hoy en día, justamente de mucha gente que forman liderazgo, forman agrupaciones y muchas veces esta enseñanza es lo que va a construir mejor líderes. Eso es lo que puedo Muy decir. bien. No, perfecto, está muy bien. Yo les quiero decir que también nosotros tuvimos o tenemos personas como, yo no sé si ustedes escucharon alguna vez hablar del almirante Eduardo González Petit. Eduardo González Petit es uno de los Carlos del 89. Él fue comandante de la Armada y fue nuestro primer comandante de fuerzas militares. Les quiero contar solamente un detalle, así como esto que estaba diciendo últimamente Gustavo Bernal. La calidad del tipo nunca caía mal, pero con un rigor, una disciplina que nunca tuvo nadie en la Armada. Mire, en el ámbito militar están los arrestos que van ahí por una falla
se queda castigado. En el cuartel se queda una noche, 2 noches, o 3, o 4 inclusive, ¿verdad? Entonces era un arresto por tal cosa, y listo, se quedaba arrestado, ¿verdad? Este almirante González Petit podía estar jugando truco con uno mismo hasta las 2 de la mañana y tomando vino y riéndose como cualquiera. Y al día siguiente, a la hora de la formación, a las 7 en punto, cuando recibía parte, si alguien llegaba atrasado y había estado jugando truco, ahí su compañero truco, inclusive, lo mismo, 48 o 72 horas de arresto. Nadie se enojaba con él, nadie nunca le trató mal a nadie. Supongo que habrá sido la misma personalidad de este hombre, ¿verdad? Siempre sonriente, pero mano dura, mano de hierro con guante blanco, le decían a él. Es solamente para ver que sí hay líderes. El señor está vivo, tiene 91 años, pero fue un ejemplo de liderazgo también dentro de la Armada, bien duro, ya le digo, mano de hierro con guante blanco, que era lo mismo que este señor también, ¿verdad? A ver si podemos encontrar el siguiente. Vamos a darle a Ignacio, que está esperando ahí. Gracias, Vamos a ver si profesor. sí. Me están copiando. Sí, le escucho muy bien. Persona por encima de los planes, dice, ¿verdad? Sí, personas por encima de los planes. Me parece Y muy bien esto de es, entrada. A ver un poquito, ya vamos a... ahí está Ignacio, adelante. ahí está. Este trabajo es sobre lo que el autor Oren Harari había escrito. ¿Y Sí, quién era este señor Harari? Este señor Harari era un eminente intelectual de los Estados Unidos, ¿verdad? Que estaba haciendo incursiones en la escuela de negocios en los primeros momentos. Después empieza a enseñar gestiones estratégicas hasta llegar a ser columnista de muchos semanarios y demás cuestiones ahí en los Estados Unidos. Aquí lo que me voy es de que era una persona del mundo civil. Entonces, ¿qué hizo este señor? Este señor tomó a un líder militar y lo extrapoló o lo empezó a desmenuzar dentro de las aulas para que nosotras, las personas que estamos en el mundo no militar o las grandes epopeyas armadas, sino que estemos al tanto de lo que se está viviendo dentro de este mundo diferente al nuestro. ¿Y qué encontramos en este mundo militar? Encontramos a una persona. ¿Y qué es una persona? Una persona es con todo el universo que tiene en sí. Una persona es sí. con sus valores, con sus dificultades, con sus inteligencias y, o sea, es un universo. Entonces, nosotros tomamos a la persona como tal y lo estamos elevando por encima de los planes, por encima de las organizaciones. El siguiente profesor, si es tan amable. ¿Cómo no? ¿Y qué hablamos acá? Vemos que las organizaciones, que los planes y las teorías no tienen importancia. ¿Por qué? Porque las personas son las que van a realizar el trabajo. ¿En qué sentido? Porque somos nosotros los que tenemos éxito o fracasamos por nuestra participación dentro de de ese norte que tomamos. Entonces, un líder efectivo, ¿qué hace? Según Colin Powell, dice que cree que sus subordinados son competentes y que las funciones de cada uno que realiza son importantes para la organización. Es decir, que a nosotros nos toma como el engranaje importante, como que tenemos que coadyuvarnos uno con los otros de acuerdo a a nuestros dones, de acuerdo a lo que nosotros hemos tenido como cultivar en el momento de la vida y demás. El siguiente profesor, si es tan amable. Ahí. ¿Y qué hablamos de esto? Una vez que nosotros como líderes debemos tratar a las personas como quién, como compañeros, como coadyuvantes, como socios. Entonces, siempre tenemos que buscar la manera de ser un líder sirviente, habla Colin Powell. Y dice que una vez que hayamos alcanzado estas condiciones, todas las personas en la organización deben crecer. ¿Por qué?
porque la organización también prospera y la autoridad y la credibilidad de los líderes se refuerza. ¿Y cómo es que se refuerza? Se refuerza a través de los logros obtenidos. Entonces, el logro no es solamente de una persona, sino que es de todo el engranaje. Es como nosotros siempre hablamos del camión, que todos tenemos parte y somos parte de ese camión. Entonces, ¿por qué todo empieza y termina en las personas? Las personas son el reverso de la misión. ¿Qué es el reverso de la misión? Vos podés poner todos los planes encima de una mesa, escribir todo lo que vos quieras, pero el que va a realizar eso es la persona. Y al final del día, nosotros somos los responsables del triunfo y de los fracasos. En este sentido, cuando estaba leyendo esto, me vino a la mente lo siguiente. ¿Por qué nosotros subsistimos hoy como nación paraguaya? Porque nosotros los hombres, en 2 grandes guerras, hemos hecho la defensa de todo el territorio paraguayo, pero no solamente el territorio, también la cultura y también las personas. Hasta inclusive nuestros líderes han inspirado no solamente a varones, sino a mujeres que han dejado demasiado para la República del Paraguay. ¿Y en qué sentido esto para nosotros es tan importante? Es tan importante porque nosotros como ciudadanos paraguayos nos damos cuenta de que solamente necesitamos el escenario propicio para desarrollar nuestras voluntades, para desarrollar nuestros principios y desarrollar todo lo que tenemos adentro. Entonces, Así es. dentro de esto también, Colin Powell nos habla de sus 5 principios y dice: cuente más con las personas que con los planes, porque sin las personas, las organizaciones no serían nada. Y después te dice que una persona tiene que asumir sus competencias y con todo el trabajo que es importante. Todas las posiciones y funciones son vitales hasta que tengamos información certera de lo contrario. Es decir, que la confianza es demasiado importante. ¿Y cómo se hace y se logra esa confianza? A través de que cuando nosotros damos la misión o le decimos a la persona que tengan que hacer, también nosotros como líderes tenemos que saber controlar, porque también el control es muy importante. Porque si dejamos nomás todo al azar, sería un grave problema porque no vamos a tener el retorno para ir, como decía hace rato, ir haciendo sobre la marcha, haciendo los cambios necesarios para llegar al objetivo que necesitamos, ya que todo esto se modifica mucho, es muy dinámico. Y Sí. dice que debemos dedicarle a las personas al menos 50% de nuestro tiempo. Entonces, dediquemos un gran tiempo al proceso de selección y reclutamiento de la plantilla, a evaluar el rendimiento y en las mejores condiciones. Esto nos dice que todo empieza inclusive antes de que la persona esté con nosotros. O sea, tampoco tenemos que nosotros, como decía también hace rato, tenemos que tomar lo mejor de cada persona, porque eso es lo que nos haría llegar a lograr nuestro objetivo. Y también tenemos que visualizar a las personas como compañeros, sin importar el lugar que ocupa en la jerarquía de la organización. Cada persona, según su experiencia y conocimiento, ayuda a cumplir la misión. Es decir, que nosotros desde el más encumbrado hasta el menor de la jerarquía, hasta aquel que abre el portón, aquel que abre, que cierra, claro, tenemos que darle el valor a su trabajo porque a él le valoramos por lo que hace. Entonces, Muy bien. todos somos importantes dentro de lo que estamos nosotros organizando. Y vemos que nosotros tenemos que, como líderes, tenemos que convertirnos en facilitadores. Tenemos que darle a nuestros compañeros, a nuestros parte de la organización, servirle a ellos para que ellos estén en su mejor comodidad para poder demostrarnos todo lo que él sabe. Y su esfuerzo a ayudar a las personas es importante porque tenemos que hacer que las metas se realicen, ¿sí? Porque es la visión que tenemos en conjunto. Eso es, Muy bien. profesor, en grandes Muy rasgos, bien. No, que excelente. había. Muchas gracias, profesor, por el tiempo. No, hay muchísimas cosas que tenemos que decir siempre. A cada paso que están dando, hay algo que tenemos que decir, ¿verdad? A ver, ¿hay alguien más
que está en condiciones de exponer? ¿Me escuchan? Sí, profe, estamos aquí atentas. Muy Estamos bien. atentos, ¿Alguien profe. más? ¿Alguien más para exponer? Ustedes van a tener una calificación. Ignacio, Oscar Montañez está por ahí, ¿o no? Profesor, yo me comuniqué con Oscar Montañez y él está imposibilitado por unas cuestiones personales y familiares para haber participado sobre este trabajo. Que no. ¿Alguien más? A ver, Juan Torres. Sí, profesor. Buenas tardes a los compañeros. En este caso, a mí me toca las 18 lecciones por Gonzalo Quintana, Sí. a partir de la lección número 9. Así mismo, sí. Sí. 9 Bueno, al los 13. puntos del 9 al 13. Juan, Los ¿tenés algún puntos son... PowerPoint o no? No, no tengo, profesor. No Le voy importa. a... Adelante, 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 Sí. adelante. Sí. Los grandes Eh, organigramas y ¿Está pomposos Jonás? títulos, Jonás está, Velázquez. no sé si está por ahí, No, no lo veo. creo que... Adelante, adelante, Bueno, adelante todos. los grandes organigramas y pomposos títulos sirven para muy poco, dicen. Como sabemos, los títulos y cargos no sirven para muchos en términos de poder. El que lo tiene y es incapaz de influenciar e inspirar a la gente, entonces no cumple o no le sirve como un respaldo. El poder del líder en su capacidad de poner a la gente a trabajar juntos. O sea, si uno tiene un organigrama plasmado, frío, seco, en escrito, pero no baja al plan estratégico de que los subordinados puedan trabajar de acuerdo a lo plasmado dentro de la organización, entonces queda en un esquema nada más y entonces no cumple la misión que tiene que referirse, como también así los títulos del líder. Si el líder, por más que tenga varios títulos, pero no tenga el poder de liderar, entonces eso se va a quedar netamente en conocimientos, vamos a decirle, escritos y nada de lo práctico. O sea, si uno no baja el conocimiento que tiene a la práctica, entonces el esquema no sirve. Ahora, la lección 10 dice, nunca permitas que tu ego esté demasiado cerca de tu posición o cargo, de tal manera que cuando pierdas el cargo, tu autoestima vaya con él. Una de las formas de fracasar es no cambiando las viejas condiciones, dice, y las confortables formas de hacer la tarea. O sea, si uno como líder no innova dentro de su posición, tal vez caería en errores consuetudinarios de varios, ya que ocuparon el cargo y no supieron de esa manera darle una lucidez a su liderazgo. Entonces está cayendo en lo mismo siempre. Dice que los verdaderos líderes entienden que algún día los modelos devienen y son obsoletos. La respuesta adecuada de abandono de uno mismo antes que los otros te hagan a ti obsoleto, dice. O sea, hay que implantear nuevas ideas. Líderes eficaces son los que crean un clima para que su gente sienta la necesidad de mejorar sus conocimientos y actitudes, reinventando constantemente su trabajo. Vamos al número 11. No te quedes... Juan, te pido Decime. que hables en resumen, no solamente leer lo que tenés ahí, porque eso todos tenemos, ¿verdad? Yo quiero que Ok. saques un poco el resumen y lo central, que si hicieron el trabajo, lo central de cada uno. En lo primero, esto no permita que tu ego esté tan cerca de uno mismo, de tal forma que cuando uno salga, el famoso, dejaste de ser gerente de Conatel.
y que Sí. tanto estuviste pegado a eso de cuando salís, te quedás pero totalmente bajoneado por eso. Eso es lo que significa el Así número mismo. 10, ¿verdad? O Adelante si con el no, pues, 11. o Adelante con si el no, quiero 11. referirme un poco al número 10, o si no, ocurre muchas veces también que muchas que ocupan cargos tienen un plus en su salario. Y cuando dejan de ocupar ese cargo, incide de ellos ya, vamos a decirle, ese plus que cobraban y no cumplen eficientemente más porque se quedan con, no perdí yo mi categorización, sí sabiendo que cuando uno asume un cargo no es eterno, sino que está por un tiempo nada más, pero su trabajo va a continuar, así que Sí. no tiene que hacer mella en el espíritu Bueno, esa situación, ¿verdad? seguimos. La 11. Sí. Seguimos al número 11. No te quedes en los esquemas rígidos. No busques la última novedad en gerenciamiento. No te quedes en los esquemas rígidos, no busques la última novedad en gerenciamiento. La situación te indica la mejor manera de lograr la misión del equipo. Dice que los líderes deben cuidar de cerca los valores de la organización, pero debe ser flexible cómo se aplica o ejecutan los trabajos. O sea que prácticamente nos está diciendo que la mejor manera de lograr es tratando de manejar el equipo con una flexibilidad a que no solamente se pueda encuadrar dentro del esquema, sino que puedan moverse de una manera a cumplir la misión. Sí. Sí. Buscar otras técnicas también que sean adecuadas para el trabajo o los instrumentos que puedan servir para usarse en esos momentos, ¿verdad? Sí. Lección número 12. Un optimismo permanente tiene una formidable fuerza multiplicadora. Es fundamental para mí dentro del liderazgo tener ese ejercicio para que se pueda ejecutar. O sea, si un líder es optimista, con la fuerza de su optimismo puede lograr inclusive cosas que no se podía tener previsto, ¿verdad? O sea, no sea insospechadas. Sin embargo, si uno no tiene la fuerza de vida dentro del espíritu y dentro de la mente, va a ser más difícil llegar al objetivo, ¿verdad? Y también eso se transmite también a los subordinados. Sí. No tener la fuerza necesaria hace una situación quebrantable y más bien se nota dentro de los subordinados. Muy bien. La mejor regla, dice, para seleccionar a la gente. Busca inteligencia, discernimiento y sobre todo la capacidad para prevenir y ver lo que hay al doblar la esquina. También busca la lealtad, la integridad, mucha energía, ego balanceado y la ambición de lograr lo que se propone. Dice acá que todos tenemos, el mejor líder no es el que junta a mucha gente, sino que a la mejor gente para su organización. Prácticamente es muy importante este último punto porque, como sabemos, no es la cantidad, sino Se interrumpió el micrófono, la vida. abogado. Ahí ya está, ahí ya. Sí. Si no cumple la misión, tener mucha cantidad y no llega al objetivo. El objetivo con esta gente es adecuada, ¿verdad? Por Sí. ejemplo, ahora dentro del ejército mismo se aplica que no es más importante un pelotón, sino que un escuadrón, ¿verdad? Que te cumple una misión. Un pelotón antes servía, pero hoy día con 5 hombres. Hola. Sí, estoy escuchando. Adelante, adelante, adelante. Sí, y entonces las misiones
se pueden lograr con las personas adecuadas y el liderazgo es mejor ejecutado con esas personas. Uno puede tener un ejército, pero o puede tener un pelotón, pero hoy día, por ejemplo, tenemos, y usted sabe como militar, que un escuadrón es mucho más eficaz realizando un trabajo de 5 personas antes que de 20 personas. Entonces también el liderazgo se maneja mejor con las personas adecuadas. Un escuadrón es una compañía de caballería. Perdón. No, O sea, un grupo de combate está un diciendo que grupo de son 10 combate de hombres. 5 Bueno, personas. no Sí. importa, no importa, está bien. Muy bien, está bien, Juan, perfecto, creo que no hay nadie más. Lastimosamente estamos 8, nada más. Y no sé si todos están atentos, pero somos 8. ¿Alguien quiere decir algo? A ver, Raquel Argaña está. Creo que todo lo que ya estamos ya pusimos, profe. Sí, por eso digo. Sí, Raquel profesor, Argaña está. estoy presente, profesor, por supuesto. Muy bien. Jorgelina todavía. Estoy acá, profe, atenta. Bueno. Rubén también, ¿verdad? Ya habló, pero estás. Profe, acá estamos, firme. Bueno. ¿Y Ruth quién es? Gustavo sí está. Gustavo Profe, Bernal. Sí. presente, profe. Y Juan que recién está, ¿verdad? Ahora, Ruth quién es? Qué gusto verles. Qué gusto verles. Les voy a compartir un poco algunas cosas que está directamente, tiene que ver con el programa, ¿verdad? Pero voy a puntualizar algunas cosas de todo lo que hicieron. Miren, en el ámbito militar probablemente es donde más se puede ver esta cuestión del liderazgo, ¿verdad? Y se paga cuando se yerra. Y se cobra cuando se acierta. Se cobra en el sentido del prestigio, digo yo, ¿verdad? Pero, a ver un poco. Hay algunas cosas que al final les voy a puntualizar un poco. Quiero solamente compartir con ustedes esto. Ustedes pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué es lo que es el mando? El mando es el ejercicio de la autoridad. El mando no es el hecho de forzarle a uno para que haga algo. El mando es invitarle a que haga. Y el mando, hay un dicho muy sencillo en el ámbito militar y se dice, con el mando no se juega, dice. Con el mando no se juega. Quiere decir que es tan serio por un lado y por otro lado no se puede mal usar el mando. El mando es el ejercicio de la autoridad. Por lo tanto, la primera característica es que tiene que tener una autoridad moral sobre ese equipo. En muchos ámbitos, la complicidad de un líder con alguien de la organización para hacer algo torcido le resta absolutamente la moral. Y el equipo deja de ser un equipo. Ya nadie quiere trabajar solamente buscar ventaja porque esto, porque lo otro. Por eso es tan importante el tema del liderazgo. Cada uno de la organización que ustedes lideren se tiene que sentir como parte del equipo. El equipo en liderazgo tiene un sentido particular que vamos a ver en la siguiente lámina. Muy simple también, pero el equipo tiene que ser sólido en ese aspecto. Valorar y dar a conocer la actuación de los subordinados. El palo y la zanahoria. El palo y la zanahoria. Resaltarle, no siempre, porque eso también importa que demasiado se le esté felicitando a uno, pero resaltar algún hecho bueno de los subordinados y también no en público, demostrarle a alguien que está errado. Algo tan evidente que no pueda decir nada. El uso del poder tiene que ser debidamente dosificado.
Cuando yo estaba en una unidad militar, viene un señor de la campaña y me dice, ahora de la ciudad, yo ya puedo jugar la servicio militar, oye, espíritu militar, la ciudad, dice. Añeteco, cara, el va, eco, que lo han de la un porogo tipo, dice. Ya imaginan ustedes, el concepto que tenía el tipo, es un tipo argelito, por lo visto, y decía que tenía espíritu militar por eso. No es así, completamente, no es así. Eso está recontrapasado y no sirve para nada. La disciplina es indispensable. ¿Qué es lo que es la disciplina? ¿Quién me puede decir qué es la disciplina? Les digo yo, es sencillamente reglas de comportamiento, son reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación. Tiene que haber únicamente eso, ¿verdad? Debe existir correspondencia y responsabilidad. No hay nada peor que el líder que es irresponsable. El líder que le dice a alguien que vaya y haga algo o le ordena que haga algo y sin embargo no responde. Ese es el peor liderazgo que existe. El líder tiene que dar y estar en condiciones de bancarle, como se dice, a sus subordinados. Probablemente esa es la condición que más valga un líder. Para ustedes que van a ser líderes políticos, si ya no lo son, si ustedes dan una orden o disponen de algo, tienen que hacerse responsable de eso. Así como el subordinado que cumple, hacerse responsable de su parte. La cadena de responsabilidades termina en un lugar. No es que porque el secretario hizo tal cosa es culpable a su jefe de departamentos, culpable a su director, culpable al director general y culpable finalmente el dueño de la casa. Cada uno tiene su cuota de responsabilidad. Pero en el liderazgo, lo peor, les puedo garantizar, lo peor que pueden hacer es ser irresponsable en el sentido de disponer algo y después hacerse embotado de eso. Debe existir esa correspondencia de responsabilidad. Y acá, dar órdenes de forma clara, precisa y concreta. El famoso KISS de Colin Powell. Keep it simple, stupid, dice el tipo. Háganlo simple, estúpido. Eso dice, ¿verdad? Cosa sencilla, nada difícil. Y aquí quiero hacer una de las conclusiones de esta participación de ustedes, que me hubiera gustado que estén todos. Las órdenes tienen que ser dadas, recuerden esto, tienen que ser dadas en términos de objetivos a lograr. Esa es la primera parte, en términos de objetivos a lograr. Y la segunda parte de la orden, ¿para qué tiene que cumplir esa tarea? Esas dos condiciones son fundamentales para dar una orden. Recuerden ustedes, haga tal cosa para tal cosa. Les reitero, tal vez sea lo más importante. Primero que hay que darle una orden a alguien que puede cumplir con sus capacidades y sus medios. Uno tiene que proporcionarle los medios también, ¿verdad? No le puede pedir algo que no está en condiciones de cumplir. Esa es la primera condición, tal vez, del liderazgo. No se puede ordenar cosas que a quien se le ordena no tiene condiciones para cumplir. Y se le tiene que explicar para qué va a hacer esa tarea. Creo que ya les había dicho que la tarea en términos de objetivos a lograr significa no dar directamente acciones a cumplir. Barra tal cosa, vaya y maneje el camión y lleve a tal parte. Haga tal cosa, por ejemplo, como les había dicho ya, creo que prepare el salón de acto porque va a hablar la doctora Alba. O barra el salón porque tiene que venir el jefe de la justicia electoral porque va a venir para una conferencia. Son acciones nomás, tienen que ser objetivos a lograr. Prepare el salón porque va a venir fulano y ahí él puede usar su iniciativa para que eso brille, para que eso esté no en hechos, no un verbo de acción directamente, sino objetivos a lograr. ¿Y para qué?
para que venga a dar clase fulano. Lleve esta encomienda a un supersecretario, al, qué sé yo, al Ministerio de Industria y Comercio, porque tiene que recibir el ministro. Y se le da la oportunidad que el tipo vaya en un auto de la organización, o se vaya en Uber, o se vaya caminando, y que entregue en la mesa de entrada, que traiga el comprobante, etcétera. Hay que darle al hombre la posibilidad de que su ingenio para que cumpla esa función, que le llegue tal documento al otro. Y la otra parte, estas dos cosas que están en negrita aquí, el supervisar. Ninguna orden se debe dar si no se va a supervisar. Hay que controlar eso. Cuando ustedes sean directores, gerentes o ministros o presidentes, hay que controlar. Si ustedes le dan la orden a alguien y le dan los medios y le dan la tarea que tiene que cumplir en términos de objetivos a lograr y le cuenta para qué, se tiene que controlar. Hay que controlar en una siguiente reunión qué hizo de tal cosa. Nuevas tareas, nuevas misiones, pero seguir el desempeño de lo que haya ordenado. Esas dos cosas son fundamentales, ¿no? De dar órdenes claras y la supervisión. ¿Me están escuchando, señoras, señores? Sí, profe. profe, atentamente. Atentamente, profesor. Muy bien. Los equipos de trabajo y las características, los equipos de trabajo. En realidad que los equipos son un grupo de personas con habilidades, capacidades y conocimientos diferentes que van a cumplir un objetivo. Ese es un equipo. O sea que cada uno debe aportar su expertise para cumplir ese objetivo. De ahí que se genera esa coordinación necesaria y esa comunicación entre los líderes. Lo fundamental del equipo es que tiene que cumplir un objetivo común. Por eso que tenemos un equipo, se suele decir. ¿Qué equipazo tenemos? Tenemos un equipo. Un equipo de fútbol es un equipo. Alguien que está en el arco, alguien que mete gol, alguien en el medio campo, alguien por la derecha, alguien por la izquierda, un carrilero, lo que sea. Pero cada uno con sus habilidades y su función. Ese es un equipo. La misma cosa debe ser en el ámbito no solamente de la empresa. Yo no quiero hablar solamente de la empresa, sino hablar de la conducción política que eventualmente tengan. Es una cosa dificilísima. Nuestra administración pública es muy difícil de conducir, seguro, ¿verdad? Pero el liderazgo siempre funciona, invita y contagia. Así es que probablemente el ámbito militar es un poco más fácil, ¿verdad? Pero por esa cuestión de la disciplina supuesta, entonces es un poco más fácil, ¿verdad? Pero los equipos, un trabajo de Estado Mayor es un equipo, cada uno con lo que sabe o con lo que tiene que saber para lograr algo, ¿sí? Los estados mayores que tienen, uno se encarga del personal, otro se encarga del enemigo o de conocerle al oponente, otro se encarga de la planificación y otro de la logística, básicamente, ¿verdad? Y se cumple la misión con eso y cada uno apoya esa cuestión. Otra característica del equipo es la interdependencia que tiene que haber. Cada uno debe necesitarle al otro por sus conocimientos y sus capacidades y su experiencia. No es que no debe haber competencia en eso. Normalmente eso pasa. Y también debo decirle que en un grupo el líder debe saber administrar el tiempo y saber con toda amabilidad cortar cuando es impertinente lo que se está diciendo. Porque a medida que se acumulan años, cada quien tiene su propia experiencia. Y cuando llega a un lugar, dice, yo, por ejemplo, cuando estaba en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, he hecho tal cosa, y estamos hablando de ganadería, pero uno quiere contar sus cosas. El que está dirigiendo eso tiene que tener la habilidad como para decirle exclusivamente lo que tiene que decir y no tener una reunión de anécdotas que normalmente pasan. Les invito a que piensen que
en un equipo que está reunido discutiendo algo, se deben discutir ideas y no personas. Recuerden eso también. Discutir ideas en el plano de las ideas. Y esas ideas tienen que tener una posibilidad de ser aplicadas. Por eso es que habíamos visto en esa primera charla esos niveles de decisión, ¿verdad? De especulación, de planeamiento y de acción. O sea que un puro bla bla no sirve de nada. No sirve de nada. Tiene que ser posible su implementación en la realidad. Alguien dijo eso desde luego esta tarde, ¿verdad? Interdependencia y comunicación. La característica esta que resaltaban de Colin Powell, que el tipo quería que todo el mundo tenga la mayor información posible y no solamente nosotros, ellos no. Tiene que haber esa interdependencia, cada uno de cada cual, y una comunicación permanente. Y por último, el liderazgo necesario, que ustedes van a ser los líderes, ¿eh? Me imagino ustedes haciendo un trabajo de campo para llegar a ser diputado, para llegar a ser concejal, o para llegar a una cosa electiva, o directamente buscar algo donde uno es competente y pueda ayudar a la administración pública, pueda ayudar a la conducción del Estado. Estas cuestiones de liderazgo son necesarias. No es el formidablismo ese de caerle bien a todos. Te dañan de yucapata, realmente. Y eso de que, bueno, este estuvo conmigo, incluso me perdona si yo tal cosa, este va a hacer, yo le voy a premiar con tal cosa. El liderazgo es diferente, por eso que hablamos de un liderazgo estratégico, de un liderazgo institucional. Eso Profe. significa... Sí, adelante. Sí, profe, en ese sentido, cuando usted bien dice del liderazgo y qué es lo que realmente afecta a la función, especialmente en las instituciones públicas, la burocracia. Ah, totalmente. La Totalmente de acuerdo. burocracia, eso de que vienen y prácticamente no se compromete a nada. Solamente vienen por el salario y no precisamente para cumplir funciones, ¿verdad? Sí, Es un tema así, bastante arraigada, lastimosa y lamentablemente en las instituciones públicas, que hay que decirlo, ¿verdad? yo coincido totalmente. Justamente es otra de las concepciones que yo tengo como la plaga de nuestra sociedad, no solamente en la parte política, sino de nuestra sociedad. La corrupción, la impunidad, ¿cómo se llama? El clientelismo político y la burocracia. La burocracia que en la institución que uno vaya puede llegar de alguna forma por un camino y estamos todos muy enviciados con eso y creo que en todos lados que la burocracia que hay que hacer esto, aplicar la ley aquí y acá. No hay una institución, yo por lo menos no conozco, ninguna municipalidad que al entrar uno pueda ver, si usted quiere un registro tiene que seguir estos pasos, vaya a tal parte, necesita la firma de tal parte, eso es ahí, tal. No, tiene que caer en manos de alguien que le va a conducir y le va a cobrar un dinero por eso. Y si es un poco más grande, va a cobrar más. Pero si tuviéramos un protocolo a seguir, yo llego a, qué sé yo, al registro civil de las personas y dice, usted quiere hacer tal cosa, tiene que hacer tal parte y listo. Y esto dura 5 días, 10 días, qué sé yo, ¿verdad? Porque de lo contrario es otra plaga que nosotros tenemos, la corrupción, el clientelismo político. Y le digo coincidentemente con su preocupación, señora, que yo también pongo en ese mismo rango la burocracia extrema que seguimos. Pues estas cuestiones del campo que tiene que hacer tal cosa y verificar y el otro que no está y que hay que ir a buscarle porque esto, porque lo otro y el otro hace más barato y es desastroso, lastimosamente. Por eso es que hablamos de liderazgo institucional, ¿verdad? No liderazgo personal. Y ese es el liderazgo estratégico. Eso es lo que queremos de ustedes, ¿verdad? Eso es, supongo yo, que el motu para que ustedes asistan a estas cuestiones. Hoy estaba hablando con una persona es un doctor el hombre, un austriaco,
y me estaba contando que hay universidades nuevas que son universidades integrales. O sea que cada facultad puede tener se junta el que está estudiando ingeniería, el que está estudiando psicología, filosofía, medicina, todos se juntan en una asignatura común. Y justo dijo, por ejemplo, liderazgo, una clase y se juntan todos para eso. Estrategia y todos se juntan. Teoría de Estado y todos se juntan. O sea, una suerte de integración. Y ahí probablemente en ese ámbito se pueda discutir el servicio al Estado. De paso, yo les digo que lo que yo iba anotando después de uno de ellos, después de las presentaciones de ustedes, es justamente eso, ¿no? Acá tengo el líder, los políticos valientes y con coraje. Qué fácil es criticar, ¿verdad? Es lo más fácil, lo más cómodo y también lo más inconducente a nada, el criticar. Yo no digo de los políticos torcidos, hay muchos sin duda, ¿no? Yo digo el animarse a hacer eso necesita de una decisión y también una valentía que ustedes deben tener y deben asumir, ¿verdad? Enseguida, al ser nombrado como cocinero del RC4, ahí hay alguien que dice, no, pues ese tal cosa, este lo otro, ya pasa la vida. Ni quiere decir en cargos superiores. La política, el gobierno es fundamental, y los políticos también, ¿verdad? No podemos decir tal cosa no funciona, vamos a sacar cualquier institución, no funciona porque son todos corruptos, saquemos esto, no funciona así. Si nosotros elegimos el republicanismo, elegimos la democracia, tenemos que vivir con esas instituciones y tienen que haber conductores políticos valientes. El motivo de esto, por eso cuando me invitó la doctora Alda vine, pero corriendo, a pesar del poco tiempo que cada uno tiene, para tratar de hablar un poco de estas cosas tan importantes, ¿verdad? de la idea del Estado, de la idea de las instituciones, de la idea del grupo social que tiene que tener su sentido de pertenencia, tiene que ser bien nacional, ser consciente de lo que uno es, ¿verdad? Me valió mucho lo que dijo, señora, esta cuestión de sencillamente de la burocracia. Y no basta con el diagnóstico, hay que involucrarse únicamente. Esto que ustedes están haciendo es un paso hacia eso, ¿verdad? Entonces, yo quería contarles un poco sobre esto, sobre el mando, qué es lo que se tiene que hacer, cómo ordenar, cómo realmente hacer, y los equipos de trabajo y sus características, ¿verdad? Además de esto, probablemente les va a tocar ser mediadores entre una y otra facción, entre una negociación ante un conflicto de intereses. Por eso también esa parte teórica que estábamos hablando del conflicto como una situación permanente. El conflicto en las relaciones humanas en el sentido de que causante de los conflictos son intereses, del tipo que fuera, ¿verdad? Entonces, siempre van a haber momentos de mediación en busca de un consenso a veces y otras veces para solucionar directamente algo que está impidiendo que se camine en alguna dirección. Y estas son las características de la mediación. Alguno va a hacer de esto, ¿verdad? La voluntariedad. La mediación tiene que haber una intención voluntaria de someterse a esa mediación de las dos partes. Uno y otro. Tiene que haber voluntariedad. A pesar de que en el ámbito jurídico, por ejemplo, los abogados saben, a veces hay que hacer una mediación como un paso judicial que hay que dar antes de, ¿verdad? Entonces ahí no es tan voluntario, pero sin embargo, el retirarse de esa
de esa mediación, de esa conciliación, es absolutamente voluntario. O sea que en la mediación no definitivamente, precisamente debe haber un final o un acuerdo. Por eso es que se habla de la voluntariedad de la mediación. La neutralidad de quien hace de mediador y la neutralidad para con cada uno de ellos. No tener un interés definitivo, un interés tendiendo hacia uno de otro lado. Muy difícil. Y otro, que esto es al interior de la mediación, es la confidencialidad. Eso, para que recuerden, cuando van a hacer una reunión de dos facciones, se tiene que acordar hasta qué punto llega la confidencialidad. No es que cada uno interpreta como quiere nomás la confidencialidad y dice que tengo que callarme, no le tengo que contar o no le tengo que contar al otro grupo ni al mediador. Se tiene que aclarar, eso es un punto necesario para la mediación. Se tiene que aclarar hasta qué límites llega la confidencialidad y estar conforme y de acuerdo a lo que se va a hacer. Y una cuarta característica que destaco es la que es absolutamente personal. Un mediador no puede enviar un representante. El mediador debe ser único. Y hay diferentes tipos de mediación que ustedes pueden buscar, googlear cuando les toque, pero estas son las características, la confidencialidad y el de ser un acto absolutamente personal y voluntario en muchas partes. Nunca es obligatorio, ni en el ámbito en el foro, en el ámbito judicial, porque puede ser obligatorio la citación, pero retirarse en cualquier momento. Y otra cosa, buscar el consenso, que también les va a tocar ante dos partes que están en conflicto. Es diferente, el consenso es diferente al voto de la mayoría. O vamos a hacer lo que dice la mayoría y se cuentan los votos y bueno, hay 16 contra 4 de los 20, entonces se hace lo que dijeron los 16. Pero hay 4 que van a estar disconformes con eso, disidentes con eso. En el consenso no debe haber disenso. En el consenso lo que hay un consentimiento, o sea, uno está conforme, acepta, a pesar de que le gustaría otra cosa, acepta que así sea. Aceptación en el sentido de la no negación, dice. O sea que yo no soy parte de esto, va a ser parte de eso. Eso es el consenso, ¿verdad? Puede decir yo no estoy de acuerdo, pero es parte del consenso. No hay un disenso. Tiene que ser el conjunto. El consenso llega a a solucionar, entre comillas, una situación y queda conforme con eso que decidió la mayoría. No debe haber disenso en el consenso. Justamente, es contrario. Consenso, estar cómodo con la posición a la que se llegó. ¿Sí? Bueno, tenía algunas cosas más que decirle, porque vamos a terminar un poquito antes de una atención que hicimos continuado, pero con respecto a la presentación, les voy a dar un pequeño consejo. El presidente Woodrow Wilson, de los Estados Unidos, dice que fue a esta universidad tan famosa, la de Harvard, y estaban todos contentos con él allá, ¿verdad? Y finalmente le dicen, presidente, nosotros queremos que venga y nos hable sobre la política de Estado. Y el presidente Wilson le dijo, si quieren que les hable 15 minutos, necesito 2 semanas. Si quieren que les hable 1 hora, en 3 días estoy listo. Dice. Y si quieren que les hable 2 horas, ahora mismo puedo empezar. Dijo. O sea que la capacidad de sintetizar debe ser una virtud que tiene el líder. Cuando ustedes van a hacer una presentación y le parece todo importante lo que tiene que decir,
les aconsejo que digan lo más importante de lo importante que ves. Y si todavía es largo el tiempo, diga lo más importante de lo más importante. Pero nunca excederse en ese tiempo. Tampoco hacer una presentación en la carrera, o empezar y lentito después para cumplir un acordeoncito y achicar todo, no tiene sentido. Entonces, el tiempo, el uso del tiempo, estos 8 minutos que yo les dije, no es arbitrario, tiene sentido, es para el que está bien preparado, el que no va a pilotear, puede entrar en 5 minutos y decir cosas absolutamente certeras y ciertas. Por eso que si quieren que empiece a hablar ahora mismo, si quieren 2 horas, yo les puedo empezar a hablar ahora mismo, dijo. Esa es una cosa que quería decirles. Otra cosa, esto de dar las órdenes. Reitero, ya les dije, recuerden que las órdenes deben poder ser cumplidas por esa persona en primer lugar y tienen que ser dados no en forma de tareas específicas, sino objetivos a lograr, diciéndole también el para qué. Eso es fundamental. Otra cosa que anoté de lo que estaban diciendo ustedes. Todos tienen algo que aportar. En un equipo, todos. Hay que darle la oportunidad. Por eso es que no, este no sirve. De entrada, un preconcepto sobre alguien no funciona. Para algo va a servir. Siempre hay algo. Si en eso inclusive no sirve, entonces sí que hay que deshacerse de esa persona. Otra cosa, reiterativamente, es asumir la responsabilidad de lo que uno dispone. Cueste lo que cueste, incluso que le cueste salir de ahí. Hay muchísimos casos en que tiene que hacer eso. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra fuero? No. ¿Me están escuchando ustedes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Te escuchamos. Exactamente, profe. ¿Ustedes saben Demasiado interesante, profe. de dónde viene la palabra fuero? Esos fueros de los Escuchamos, parlamentarios. profe. ¿Saben? Te escuchamos, profe. Te escuchamos. Yo quiero escucharle, a ver, No, de dónde. seguro que saben ustedes bien. Había un capitán de apellido Fuero, mexicano, ¿verdad? Que era un coronel hace mucho tiempo que llegó a estar preso y condenado a muerte, ¿verdad? Condenado a muerte, ¿verdad? Y estaba en un calabozo, en una unidad militar. Y él era un coronel, ¿verdad? Y el que estaba de guardia fue su subalterno alguna vez, era un capitán. ¿Sí? Y el señor que estaba ahí preso, listo a morir a la mañana siguiente, al amanecer, iba a ser fusilado, le llama y quiere hablar con él y le dice, quiero pedirle, capitán, 2 cosas. Le dijo. Primero, que le traiga un sacerdote, le dijo. Y segundo, que vengan mis 2 hijos que quiero despedirme de ellos. Eso fue a la noche, dicen que, ¿verdad? Y el capitán le dice, mi coronel le dice, no es necesario que vengan ni el sacerdote, ni sus hijos, porque usted se va a ir junto a ellos, le dijo. Y el coronel no podía creer, ¿cómo es posible? Y le dijo, yo me voy a quedar en su reemplazo mientras usted se va y vuelve. Y le dijo, ¿y cómo usted tiene la seguridad de que yo voy a volver si voy a ser muerto? Le dice, estoy seguro, mi coronel. Le dijo. Y salió el coronel y se fue, ¿verdad? Salió el coronel. Y se quedó en su reemplazo en el calabozo. A la mañana, antes que venga de vuelta el coronel, llegó el comandante de la unidad, el que tenía que ejecutarlo. Preguntó por el oficial de guardia y no estaba en el calabozo. ¿Y dónde está el otro? Estaba afuera. Y a la noche dice que viene llegando de vuelta este coronel.
y le altea el soldado y le dice, le manda al alto y le dice, ¿quién vive? Y el coronel le dice, México. Acá vive México. Le dice, yo soy México. Le dice. Y adelante, y después le contaron al señor, el tipo volvió para ser fusilado, ¿verdad? Y el capitán era de apellido Fuero, por eso que se le tengo fuero, no se le puede tocar, ¿verdad? Por eso, a eso se debe el fuero, a la grandiosidad de eso, por eso uno tiene fuero. El coronel era el de apellido, ¿verdad? Y el capitán sale y le da de vuelta a su lugar. El comandante de la unidad estuvo tan conmovido por esto que de alguna forma le llegó al comandante en jefe, a quien ordenó de que se lo fusile, ¿verdad? Le contó de la grandiosidad del capitán y del coronel, de ir y volver, le contó la historia. Y finalmente le perdonaron la vida al hombre, ¿verdad? Le perdonaron la vida al coronel y se fue de vuelta a su casa. O sea que ese es el coronel Fuero. Tenía fuero por su honorabilidad, ¿no? Qué importante que es el hecho de tener fueros, ¿verdad? El pacto de caballero. Y sí, más inclusive que caballero, ¿verdad? Una Sí. cosa que se debe cumplir con la palabra. Ese ya es el sumum Él con la palabra. de la responsabilidad. Empeñada. Sí, y la calidad del capitán también, que le dijo, eso él puso su carrera en juego, ¿verdad? Pues, si hubiera sido, y también la calidad del comandante de la unidad, ¿verdad? Que pudo comprender y que pudo hacer algo para que no suceda eso, ¿verdad? Hay una cantidad de anécdotas en el ámbito militar, no solamente en el extranjero, sino aquí también, ¿verdad? Aquí también hay actos que no trascienden, lastimosamente. No trascienden, pero sí, algunos actos malísimos a veces y otros actos, pero honorables, como me gustaría que sepan todos, ¿verdad? Entonces, con todo esto del liderazgo, les reitero que den las órdenes como tienen que ser dadas, estén siempre contentos. El tipo que está siempre enojado no sirve para nada. Colin Powell decía eso mismo, ¿verdad? Que no tiene que ser triste, tiene que ser serio, pero no triste, ¿no? Tiene que ser sobrio, pero no sombrío, por decir de alguna forma, ¿verdad? Muy responsable y contento. La gente tiene que estar contenta, no hay ninguna duda de eso. Asumir la responsabilidad que tiene. Y para terminar, si ustedes no tienen algo que decir, les quiero decir de que recuerden también esas 4 virtudes que debe tener un líder, ¿verdad? Conocimiento, pero templanza. Conocimiento, pero templanza. Y fuerza, pero prudencia. Si ustedes llegan a dominar eso, van a ser unos líderes auténticos como los que necesita nuestro país. Y hay que convencerse de eso. Eso de llegar ahí para manotear algo o para tomar venganza o darle favores a quien no merece, pero que se portó bien con uno, no sirve para nada. No sirve absolutamente para nada, ni para él mismo. Supongo yo que llegado a una edad no va a estar muy orgulloso de eso. Bueno, señores, tenemos todavía un compromiso que esto se tiene que calificar. Felizmente tengo 4 equipos que hablaron, faltan todavía tantos. Voy a hablar con la doctora Alda y con el profesor Jonathan, a ver si cómo hacemos eso. Y pretendidamente, para tener esa valoración personal, yo voy a hablar con ellos para tener una entrevista virtual con cada uno de ustedes para intercambiar 2, 3 cosas y que ustedes me hablen de algunas cosas de esto. Les voy a pasar el PowerPoint que tengo ahí completo, hagan un repaso y vamos a hacer un examen tipo oral, pero virtual. Quedamos entonces pendientes con esta cuestión del cumplir un poco con este objetivo de calificarlos. Y como siempre se dice, me hubiera gustado tener mucho más tiempo para hablar con ustedes y hacerlo esto personalmente. Es difícil hablarle a una pantalla. Es mucho mejor verles a cada uno mirarle un poco a los ojos y saber qué dicen, o qué sienten, o qué piensan, ¿verdad? Finalmente les pido que estos 4 o estos 3 que presentaron me pasen a ese mismo correo el PowerPoint
No sé, creo que ya tengo, creo que los 3 ya me pasaron. Que Sí, yo voy a profe. guardar y voy a calificar un poco eso también. Ya- la ya que están envié haciendo también. ustedes. Sí, sí, sí. Bueno, señoras, señores, que tengan una buena noche y vamos a estar en contacto para una próxima y última charla para que podamos evaluarnos un poco. ¿Está bien? Excelente, profe. Excelente, Muchísimas profe. gracias. Gente, Muchas gracias, profe. Gracias, Excelente, profe. profesor. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias. Ojalá Hasta que nos luego. veamos por ahí. Hasta luego. Hasta luego.